havoc on existing data architectures, stalling data-driven insights. Therefore, to close that data-driven competitive advantage, you must implement a data fabric. But what exactly is a data fabric? A data fabric is a modern distributed data architecture that includes shared data assets and optimized data management and integration processes that you can use to address today's data challenges in a unified way. You can use a data fabric to fuel data-driven business, support multiple, diverse users and use cases with a modern distributed data architecture, shared data assets, and optimized processes. Accelerate value realization. Accelerate time to value by unlocking your distributed on-premises, cloud, and hybrid cloud data. Empower your people. Democratize data access to arm business users with the data required to make faster, more accurate decisions. Benefit from technology innovation. Embrace new data and analytics technology advancements faster to stay ahead of your competition. Save time and money. Streamline data management and integration processes and pipelines with embedded AI ML and business self-service. Govern and comply with confidence. Ensure proper data governance and control so you can deliver the right data at the right time, securely, and in compliance with regulations. TIBCO is uniquely positioned to help you build your data fabric across three key elements. 1. Optimize data management and integration capabilities. To intelligently simplify, automate, and accelerate your data pipelines, TIBCO converges data management and data integration in one unified platform. TIBCO provides one virtual place to go for master data management, metadata management, data governance, data catalog, data virtualization, data integration, and data streaming. 2. Sharing your data assets. With TIBCO, your data fabric can support all your users and use cases by managing your most valuable shared data assets holistically. Stop treating metadata, master data, reference data, or transaction data and streaming data assets as unique, unrelated domains. Instead, create synergies that simplify governance, security, and control. 3. Providing an easy-to-deploy and adapt distributed data fabric. TIBCO can help you build a data architecture that fits your complex, ever-changing technology landscape. TIBCO supports numerous options, so you aren't limited to a particular architecture pattern, cloud supplier, or solution. For more information, visit www.tibco.com/solutions/data-fabric today. Pues buenísimo. Yo creo Today, que nearly al every business momento, transformation is fueled. Si nos permiten, justamente pusimos este video para dar oportunidad de que se sumara una mayor audiencia. Denme la oportunidad de compartir simplemente una presentación. Quisiera nada más hacer un pequeño comercial rápido. En este sentido, buenas tardes a todos los asistentes. Realmente gracias por estar con nosotros. Como parte de Dama México, nosotros traemos hacia ustedes lo que es contenidos de primer mundo, de alta calidad, y en este caso nos acompañan tanto Adolfo Colín como Edgar Zamudio, que forman parte de TIBCO México. Por parte de Dama estamos Gerardo Vega y un servidor, Francisco Romero. En principio, les quisiera yo nada más recordar, entre otros de los temas, el Círculo de Dama, que tiene que ver con justamente la gestión de datos e información, que es tan como compendio en lo que es nuestro Data Management Body of Knowledge, o DMBOK. En este caso, este compendio tiene diferentes capítulos que en suma nos permiten entender lo que es la gestión de datos con una visión periférica. Esto permite a que ustedes dentro de la organización puedan tener justo
no una especialidad, no un silo en la gestión de datos, que es lo que comúnmente sucede, sino más bien una visión periférica que les permite entender las dependencias que hay entre todas estas diferentes áreas del conocimiento. A continuación, veremos el concepto de Data Fabric, que verán ustedes cómo varios de estos capítulos, varios de estos temas, realmente se van a entrelazar entre sí. Esto va a permitir que ustedes tengan un mejor conocimiento de lo que al final de cuentas la metodología y la herramienta que nos mostrarán a continuación nos ayudará a gestionar eficientemente la data. Con este preámbulo no me queda más que presentarles a Adolfo Colín y a Edgar Zamudio para que puedan ellos justamente a partir de ahora tomar la palabra y podernos platicar cómo poder sacar ese valor que no necesariamente explotamos dentro de la organización y cómo podemos, con lo que hoy nos platiquen, tomar ideas sobre lo que es la gestión de datos. Muchas gracias por asistir y estamos a sus órdenes. Okay. Voy a compartir la presentación, Adolfo. Sí, por favor, adelante, Edgar. Y ahí ya debe estar viendo mi pantalla. ¿Correcto? Ya le estamos viendo. Ok. Bueno, estás viendo el título de lo que vamos a hablar hoy. Claro. Pues muchas gracias a todos por su asistencia y también a Dama México, en especial a Francisco, por habernos invitado a presentar este tema tan importante en estos momentos. Es una tendencia de mercado. De hecho, déjenme iniciar con una pequeña introducción al respecto. El Data Fabric no es un concepto que manejemos nosotros internamente como TIBCO, sino un concepto de mercado en general que está, digamos, teniendo tendencia en el mercado. Muchos fabricantes y proveedores están haciendo diferentes esfuerzos para atacar, digamos, esta tendencia. ¿Y qué dicen los analistas hoy, no? Aquí les puse dos citas de Gartner. Una dice, habla del continuo cambio de centro de gravedad de la gestión de datos, sobre todo cuando vamos hacia la nube. Y esto, lo que está reportando es una tensión, un estrés inherente debido a este cambio de panorama en la gestión de datos. Por esto lo que dice Gartner es que los líderes de datos y analíticos deben de adoptar nuevas formas de administración de los mismos para liberar este estrés a través de automatizar ciertos procesos y unificar componentes de la misma administración, ¿no? Es uno de los casos donde se está viendo la necesidad de tener un Data Fabric. Un segundo que les estoy poniendo aquí es, las organizaciones líderes están mejorando ingresos y experiencia del cliente, que son dos puntos muy importantes para prácticamente cualquier industria hoy en día. ¿Cómo están haciendo eso? Volviéndose más colaborativas, unificadas y optimizadas digitalmente en todas sus interacciones, principalmente con los clientes, ¿no? Aquí lo que señala Gartner es que los líderes de aplicaciones deberán realizar inversiones tecnológicas estratégicas que transformen estas funciones hacia una venta digital. Una venta no necesariamente tiene que ser externa a clientes finales, sino puede ser también a clientes internos. Inclusive estamos escuchando por ahí ya términos muy comunes como monetización de datos, que inclusive puede ser hacia clientes internos, algunas entidades financieras, algunas áreas de TI, por ejemplo, están buscando cómo monetizar la información que manejan con el fin de volverse autosustentables, ¿no? Que ya no tengan un presupuesto asignado, sino puedan cobrar por los servicios incluso de manera interna. Y por otro lado, eso es lo que dicen los analistas, el mercado, ¿qué está pasando en el mercado, no? Los datos son extensos, están en todas partes y en constante expansión. Eso, digo, sin duda, creo que todos lo sabemos y principalmente en los pilares que ustedes manejan dentro de los principios de Dama, seguramente verán reflejado esta importancia o esta tendencia de expansión de la información en muchos aspectos. Nos impacta bastante, ¿no? Por lo tanto,
lo que hemos visto es que organizaciones que son exitosas en estos momentos están aprovechando los datos para mantenerse a la vanguardia, tanto en negocio como llegar al mercado, como información, etcétera, ¿no? ¿Qué conlleva el no hacerlo, no? Datos inexactos e inconsistentes pueden traer cuellos de botella en todos los procesos operativos. Los entornos de datos, si no se optimizan, se quedan de manera distribuida, se quedan aislados y esto ejerce una presión sobre la interoperabilidad de la organización, implicando ciertas limitaciones. Entonces, aquí lo que vamos a ver a continuación con la presentación que nos va a mostrar Edgar es cómo el Data Fabric nos va a ayudar a admitir análisis e integración en tiempo real con temas de nube, de un solo proveedor de nube o con nube múltiples. Inclusive, nosotros, por ejemplo, manejamos mucho el tema de arquitecturas híbridas, porque muchos de nuestros clientes aún no se mueven a la nube, sino están en un proceso de on-premise y algunas aplicaciones en nube, hay que mantenerlas, ¿no? Esto debe de apoyar sin duda la seguridad y el gobierno de datos, que definitivamente son pilares para el control y manejo de la información. Tener la capacidad de proporcionar la gestión de datos de un extremo a otro de la organización. No importa dónde se encuentren los datos, que podamos ver, tener gobierno y toda la posibilidad de gestionarlos. Proporcionar inteligencia de negocios, análisis, conciencia de datos, todos los temas de IoT o sensores y además capacidades de manejo de fraude en su caso, por ejemplo, las entidades financieras o manufactura o energía de lo que llamamos anomalías, por ejemplo, en energía anomalías de comportamientos y tenemos por ahí distribución o captación, etcétera, tener la capacidad de poder prever esas anomalías o inclusive en los negocios, la expansión de la visión 360, ya sea de clientes, proveedores, artículos, etcétera. Ofrecer una sólida conectividad de datos, esto lo estoy en tanto aplicaciones como fuentes y orígenes de información. Proporcionar sólidas capacidades de proceso e integración, ¿sí?, de estos datos, obviamente. Y proporciona sólidas capacidades de automatización y datos a través de streaming. El streaming se convierte en un punto muy importante porque tenemos en algunos sectores o en algunas aplicaciones la capacidad de tomar información de tiempo real y estar alimentando nuestros sistemas o de toma de decisión o información que es relevante para las áreas de operación, etcétera, ¿no? Entonces, con este breve introducción, quiero darle la palabra a mi compañero Edgar. Edgar es ingeniero especialista en todos los temas de Unify. Más adelante les mencionaremos qué es esto de Unify dentro de TIBCO. Pero Edgar ha sido especialista digamos, de temas técnicos de la industria por varios años en empresas de tipo de TIBCO, SAP y otros. Entonces tiene vasta experiencia en el mercado. Y sin más preámbulo, pues Edgar, te cedo la palabra. Muchas gracias. Listo, gracias, Adolfo. Bueno, lo que vamos a platicar hoy es la agenda, que es un poco la situación actual, platicar más de lo que es Data Fabric, su importancia, cuáles son las soluciones que soportan una iniciativa como un Agile Data Fabric, algunos casos de uso y casos de clientes específicos para nosotros en TIBCO. Entonces, inicialmente la situación actual respecto a el tema que tiene que ver con el manejo de datos. Estos son análisis de analistas de industria y bueno, los pueden leer ahí claramente. 149 zettabytes van a existir de datos para el 2024, según dice el análisis. Y bueno, y seguramente todos ustedes saben que esa cantidad de datos, el 80% fue creado en los últimos 4 o 5 años. Más de la mitad de esos datos se generan replicando datos existentes, es decir, no son datos originales. Pero bueno, y ese universo de datos pues tiene una gran cantidad de formatos y de tipo de datos, ¿no? IoT, estructurados, no estructurados, y bueno, todo eso que cada vez lo hace mucho más complejo poderlos manejar y poder sacar el valor de esa información, ¿no?
el 75% de las organizaciones van a empezar a mover sus estrategias de inteligencia artificial, machine learning, a cosas más operacionales o más reales. Casi todas las organizaciones actualmente ya están haciendo algunas cosas, tienen algún modelo por ahí para marketing, para ventas, para forecast, pero en realidad no se ha aplicado todo el poder para lo que es este tipo de tecnologías, ¿no? Ya sea por la falta de un data science en el equipo, o ya sea por la falta de una infraestructura que tenga el suficiente poder para realizarlo, ya sea porque los datos que tenemos no tienen la suficiente calidad para poder obtener modelos válidos y que poder hacer a nuestro algoritmo aprender, ¿no? Pero bueno, lo que se dice es que para 2024, que la mayoría de las organizaciones ya van a poder tener una implementación mucho mayor de lo que es inteligencia artificial o machine learning. Y luego que para 2023 la mayoría de las grandes organizaciones van a empezar a implementar inteligencia de decisiones. Es decir, no nada más mostrarle los outliers o los insights a los usuarios, sino también llevar a cabo la toma de decisiones con base a algoritmos y a modelos de datos que cada vez permitan pues sean mucho más efectivos de lo que tenemos actualmente, ¿no? Y finalmente, en su momento, déjenme ver nada más, perdón, el 70% de las organizaciones globalmente pues vamos a utilizar las tecnologías o la transformación tecnológica para cambiar su negocio. Y seguramente todos ustedes lo están viendo. No hay un cliente con el que no me haya reunido en los últimos años, eh, sobre todo virtual por los temas de COVID, que no tienen incluso ya un departamento que se llama transformación digital o ya están en un proceso de transformación digital. Es decir, este dato creo que sí se parece a la realidad. Si ven, fue un estudio del 2020 y el dato que tenemos aquí es del 2022. Pero bueno, todo esto ya lo sabemos y todo esto seguramente pasa en sus organizaciones, ¿no? Ya sea que sean proveedor de algún producto o servicio o consumidor de la tecnología y tengan otro tipo de negocio. ¿Cómo están las organizaciones actualmente? Y esto es una verdad para todos, no importa que estemos hablando, en este caso estamos hablando de lo que es administración de los datos, estamos muy enfocados en ese tema, pero tiene que ver con casi cualquier iniciativa o línea de negocio dentro de las organizaciones, es decir, la inconsistencia de los datos. Ya sea que la inconsistencia sea porque no existía el gobierno, las validaciones necesarias en las aplicaciones más antiguas de la organización, ya sea porque vienen de una fusión o fueron adquiridos por otra empresa o son una empresa que adquiere otras empresas, o la inconsistencia es un tema en todas las organizaciones, no importa el tamaño ni la industria, y normalmente eso, pues, ¿en qué nos afecta? Pues cada vez que tenemos que hacer un reporte o un cierre, una integración, una nueva aplicación, pues hay que descargar información, hay que tratarla fuera de su fuente original, aplicarle cosas que nos quitan mucho tiempo y además, pues podemos caer hasta en problemas de cumplimiento, nos tardamos en liberar esas nuevas aplicaciones, productos, ¿no? Por la inconsistencia. La disponibilidad de los datos. Hay un estudio, no me acuerdo si es de Gartner o de Forrester, es de IDC, perdón, donde dice que los analistas de datos pasan casi el 30 o 40% de su tiempo ubicando en dónde está el dato correcto. Es decir, en las distintas bases de datos donde tengo información de clientes, de ventas, de logística, ¿no? Buscando cuál es la tabla o los registros que son los adecuados para poder generar una nueva aplicación, un nuevo dashboard, un nuevo reporte. Entonces, se desperdicia mucho tiempo porque pues no tenemos, primero no tenemos el acceso tan claro a los datos, pero además ni siquiera sabemos la cantidad de todos los datos que existen en una organización. Y los dos primeros puntos tienen mucho que ver con la proliferación de los silos de datos. Cada nueva iniciativa, cada nueva aplicación, pues va generando su propia fuente de datos o alimenta su propia fuente de datos. De nuevo, si vienen de una adquisición o de
o una fusión entre empresas, pues siempre se van creando esos hilos que tienen mucho que ver pues con el poco gobierno corporativo, el miedo a exhibir la información y caer en un cumplimiento, y el tema operacional, ¿no? No tengo lo suficiente espacio para dedicarme a hacer integraciones, aplicar el gobierno adecuado, y entonces mejor lo que hago es que me quedo con mi información, es la que utilizo, y es la única que garantizo que puede tener consistencia, ¿no? Y finalmente, pues todo tiene que ver con seguridad y gobierno. El, ya no hay empresa que trate con personas o con otras empresas que no tenga que cumplir con la ley de los datos personales. Y eso es entre una de muchas regulaciones, dependiendo de la industria financiera, de salud, seguros, bueno, cada una de ellas tiene distintas regulaciones, y hay que buscar los controles internos para garantizar que no caemos en la violación de algunos de estos, pero también es necesario muchos de ellos estar emitiendo reportes periódicamente para pues, verificar que al menos tenemos puestos los controles para para el uso de la información. Y está el tema, además, interno, ¿no? Lo que tiene que ver con la propiedad intelectual por ejemplo, patentes industriales, mi información de clientes, de contactos, de ventas, pues tampoco quiero que todo el mundo, incluso en toda mi organización, tengan acceso a esa información. Mi nómina, pues no, son cosas que debo resguardar, ¿no? Para que no cualquiera tenga acceso a ellas. Entonces, también se vuelve un dato importante. Entonces, no importa con con qué cliente llegue, qué industria o qué proyectos llegue con ustedes. Estos son como los 4 focos principales cuando hablamos del manejo de datos, ¿no? Y aquí se pueden derivar más o puede haber muchos más, pero estos sí son algunos que afectan a todo mundo. Entonces, cuando nosotros estamos en esa situación, o cualquier organización, pues todos tenemos de una mayor o menor manera estas actividades primarias, ¿no? Logística, operaciones, ventas, marketing, servicios, y con sus subdivisiones de cada una, ¿no? Y todos tenemos también, pues, aquellas otras funciones o interacciones, como son las administrativas, finanzas, recursos humanos, proveedores o adquisiciones, y todos ellos, como decíamos, es muy probable que cada uno tenga una aplicación única para su propia función, o se implementó un sistema específico para esto. Pero cuando nosotros trabajamos con datos, cuando nosotros somos parte de la oficina del director de datos o el Chief Data Officer o el Data Architect, no sé, nuestra responsabilidad como parte de esa organización es darle un sentido unificado a toda la organización, de tal manera que si yo voy a hacer un reporte de ventas, la venta sea registrada igual, no importa si proviene de finanzas, de logística o del mismo departamento de ventas, ¿no? Ya que para el vendedor él registra la venta en el momento que le firman el contrato, finanzas registra la venta hasta que le pagan la factura, 90 días después de entrega o 60, por ejemplo, pero para logística la venta termina en el momento en que le firman de recibido el envío, ¿no? Es por poner un ejemplo. Entonces, una responsabilidad que tenemos como los proveedores del análisis de los datos, y no hablo nosotros como fabricantes, sino cada organización, dentro de cada organización, es poder darle ese sentido unificado de los datos a todos los departamentos, dándoles el mismo acceso. Bueno, implementando cosas como el mismo acceso, poder abstraer, no me importa cómo llamen la venta de distintos departamentos, voy a hacer un dato, una abstracción de todos ellos para poderlo presentar de forma unificada, voy a poner una capa de virtualización para que todos puedan acceder a ella, voy a darles acceso a todas las fuentes, ¿no? Y así, bueno, hay distintas herramientas, soluciones y estrategias para lograrlo, pero el sentido es que todos puedan ver al final, o más bien todos lleguen al mismo resultado, perdón, cuando se hace el análisis de la información. Y un concepto importante que ha surgido en los últimos, de algunos años para acá,
que tiene mucho que ver con la parte de la transformación digital, que estaba muy centrada en las aplicaciones, las interacciones con los clientes, toda esa gran cantidad de datos que se genera por esa misma transformación de los negocios, pues ¿qué voy a hacer con todos esos datos, ¿no? ¿Cómo los voy a explotar y cómo los voy a poner a disposición del usuario y cómo voy a sacar provecho de ellos, ¿no? Entonces, vamos a platicar de eso. ¿Qué es un Data Fabric? Ustedes lo pueden ahí leer claramente, pero es una arquitectura distribuida que me va a permitir generar flujos de datos a partir de todas mis fuentes, pero que puedan servir, como dice ahí, para todos los usuarios y para todos los casos de uso. Normalmente, no normalmente, pero sí sucede mucho que cuando hablamos del acceso a los datos, a veces pensamos nada más en la parte de reportes, y no necesariamente, ¿no? No es nada más hacer un análisis del pasado, sino también hacer un análisis de lo que tengo que hacer ahora, de cómo operar mejor, de cómo implementar temas de inteligencia artificial, o cómo crear cosas tan simples como un botón en mi página web que le dé al usuario el saldo actual o el inventario disponible, no sé. Entonces, no nada más son para el usuario, sino para todos los posibles casos de uso, ¿no? Y que pueda yo combinar información que vienen de todo tipo de fuentes. Eh, Fuentes, base de datos relacionales, no relacionales, archivos, web services internos y externos, información de redes sociales, información de IoT. Entonces, que yo pueda combinar donde tenga sentido, pero tener el acceso a todos esos datos, de tal forma que cuando cualquier iniciativa nueva de un nuevo reporte o una nueva aplicación, un nuevo reporte de cumplimiento, por ejemplo, pues esas conexiones a esas diferentes fuentes ya ya exista, ya esté gobernada, ya tenga las reglas necesarias para que el usuario nada más la pueda consumir sin necesidad de volver a armar todos esos artefactos de datos que van desde la identificación, conexión, extracción de datos, ese tipo de cosas, ¿no? Que a veces son muy costosas en tiempo y que pueda hacer o la pueda usar donde sea. Ya sé que mis datos estén on-premise, en la nube o sean híbridos, y que la nueva aplicación, el nuevo reporte, lo que voy a hacer, lo voy a desplegar on-premise, en la nube o de forma híbrida. Todo eso tiene que pues moverse hacia todos lados. ¿Qué componentes tiene? Si ven aquí esa como flor del lado derecho, pues verán muchas cosas de las que mencioné, ¿no? Puede incluir aplicaciones en la nube, mover datos vía procesos batch, APIs, archivos, tener automatizaciones, ETLs, tener soluciones de calidad de datos, operacionalización de modelos de analítica avanzada, metadatos, base de datos de gráficos, no sé. ¿Cuál es el componente necesario para cada estructura o cada proyecto de implementar un Data Fabric? Pues habrá que hacer un análisis casi en cada caso, ¿no? Hay unos que sí son inamovibles para todos los tipos de proyectos. Hay muchos que ya existen dentro de las mismas organizaciones. Todo el mundo tiene un ETL, o casi todo el mundo. Y hay otros que habrá hacer el análisis si los casos de uso específicos que se van a implementar necesitan de una o más de estos componentes, ¿no? Y ya sea en ese momento o en un momento futuro. Aquí, bueno, nada más, vamos a hacer unas preguntas al final. Entonces, si quieren tomar ahí alguna nota o algo, me va a ayudar para algunos souvenirs que vamos a regalar. Y entonces, ¿qué hago para implementar este Data Fabric o esta infraestructura que me va a permitir hacer que todos mis procesos que involucren algo de datos, qué debe de tener y cuáles son los componentes que deben tener en ella, ¿no? Entonces, como decíamos, debe soportar todos los usuarios y todos los casos de uso. No los voy a implementar todos de un solo, no voy a hacer un Big Bang de implementación, pero sí yo debo tener esa visión. Ay, perdón. Se me
Déjenme un momento, pues se me cayó la PowerPoint. Denme un segundo. ¿Me escuchan ahí, Adolfo? Sí, te escuchamos. Si tienes problema, yo abro la presentación, aunque no te preocupes. No sé qué tiene PowerPoint con con Mac. Espérame, ya, ahorita lo abro. De hecho, ya desconecté mi otra pantalla. Creo que eso me pasa cuando tengo dos monitores. Ajá. Y está abriendo. Así está como recuperando PowerPoint. Perdón. Está haciendo una... ¿Está compartida mi pantalla? No, ¿verdad? No, Déjame no. compartir. Ya abrió. Ok, share. Bueno, estamos acá. Y bueno, de nuevo, nada más retomando, tiene que ser para todos los, cómo debe ser ese Data Fabric, todos los usuarios, todos los casos de uso. Tiene que ser fácil de adaptar y hacer el despliegue. Es decir, que cuando esta nueva estrategia o el nuevo producto, el nuevo reporte tenga que hacer uso de este Data Fabric, pues pueda llegar a fácilmente, pero también que todos los componentes que yo tenga, no importa en dónde los vaya a desplegar, sean fáciles de implementar, ¿no? No que implementar mi data warehouse va a ser una tarea titánica que al final me va a salir mucho más complejo que cualquier otra estrategia de datos, ¿no? Que permita hacer hablábamos de los flujos de datos o data pipelines, que sea muy fácil de implementarlos y muy fácil de automatizarlos y tomarlos. En cuántas organizaciones no tenemos el problema que va a ser una nueva un componente de una aplicación, un nuevo reporte, hay que generar el ETL, los cubos y las vistas en el Data Warehouse, y esos son proyectos que nada más la pura preparación de eso nos puede tomar hasta 6 meses, ¿no? Y obviamente, pues que me permita acelerar esa salida al mercado, liberación de nuevos productos, estrategias que tengo en mi organización, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas que nos ayuda a resolver un Data Fabric? Y a veces no quiero ser tanto el término problemas, porque muchas veces no son problemas, sino es unas circunstancias que se dan porque así creció la organización y a veces son organizaciones muy exitosas, ¿no? Pero que tal vez no han tenido el tiempo para detenerse y ponerse a pensar cómo solucionar ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la demanda? Los usuarios de negocio pues, normalmente nos están demandando pues, información más confiable, que ellos no tengan que retrabajar cada Excel que les mandamos, que no debería ser, lo ideal sería que se pudieran conectar directamente a una vista o a la función, pero enfrentemos la realidad, ahora como lo hacemos muchos, descargan Exceles de distintos sistemas, hacen unos cruces, se los mandan al usuario para que el usuario pueda hacer su reporte. Entonces, aparte de que es complejo todo esto, pues también cada vez nos demandan pues, que la información sea confiable y no tengan que estarla modificando cada vez que tienen que generar un nuevo reporte. Datos en tiempo real es y a veces, a ver si en un momento más podemos hacer la distinción en lo que es datos en streaming con tiempo real, ¿no? A veces tiempo real es tomar las últimas órdenes que ya están en la base de datos del sistema de cobranza. Es tiempo real porque es lo último que existe, ¿no? Pero realmente tal vez no estamos tomando cada factura al momento que se va generando, que eso ya es streaming. Pero bueno, lleguemos al punto de tiempo real, nada más como estamos acostumbrados, que no tenga que pasar el usuario por un data warehouse o un data lake, donde está toda la información que se sincronizó la noche anterior o se sincroniza cada 4 o 5 horas, sino poderla tomar en el momento,
lo último que se escribió a la base de datos, ¿no? Entonces cada vez más está esa necesidad, cada vez es más la necesidad de tomar la decisión muy cercana a la operación, ¿no? No esperar a más. Y luego, pues los sistemas están muy distribuidos. Hay cosas que nunca vamos a poder evitar, por ejemplo, el punto de venta, ¿no? De muchas organizaciones que la sincronización con los sistemas centralizados, pues es muy compleja. Pero aún así, con sistemas que viven en el mismo data center, la diversidad de su plataforma, lo difícil o lo mal que están integradas las soluciones, pues hace que también sea complejo poder llevar a cabo explotar la forma de la información de forma ordenada, ¿no? ¿Cómo lo hacemos de nuevo? Cliente nuevo se registra en la página o en mi sistema de puntos, y en vez de que se automatice todo el sistema para que eso se actualice en el CRM, en la página web y en el ERP, todas esas integraciones, en el mejor de los casos, se llevarán a cabo vía batch en las noches, y no es que hay que descargar archivos y subirlos manualmente. Cuando todas estas integraciones deberían de hacerse de forma automatizada, ¿no? Como con base a un evento, se registra el evento, que es nuevo cliente, actualizo CRM, actualizo RP, y el cliente a la media hora ya o a los minutos ya puede estar haciendo transacciones utilizando su nueva estatus de cliente registrado, ¿no? Las regulaciones de cumplimiento pues siguen aumentando y seguirán aumentando, ¿no? Siempre la apertura de los sistemas pues genera pues que la gente que quiere hacer dinero a través de generar fraudes para las personas o las organizaciones, pues siempre van a querer aprovechar eso, ¿no? Entonces, las regulaciones van a seguir saliendo, van a seguir surgiendo, y nosotros tenemos que tener eh, mucho cuidado en lo que es el gobierno de los datos y el tema de privacidad de los mismos, ¿no? Y además, hace poco oí un término que no había escuchado mucho, que es la deuda tecnológica, ¿no? Cuando tenemos así sistemas legados que no se han actualizado en mucho tiempo, y tenemos otros sistemas que son de reciente adquisición, pero esa disparidad entre la tecnología en uno y otro, pues hace que nuestra arquitectura pues siga funcionando como el más lento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Pues bueno, eso que lo último que adquirimos, que es la panacea en operaciones, pues bueno, cómo explotarlo de la mejor manera para poder sacar la mejor ventaja de ello, ¿no? Entonces, estos son entre muchos, pero consideramos los principales que un data fabric debe resolver estos problemas para poder entregar la mejor información, en el mejor tiempo, sin importar la infraestructura, sin aumentar el riesgo de la organización, y aprovechando todo lo que tenemos. ¿Cuál es el valor que van a obtener? Siempre, pues, seguramente algunos de ustedes están preguntando, y los que sean proveedores, pues sus clientes se lo estarán preguntando. ¿Y qué voy a ganar de esto? ¿Sacar un reporte más rápido? No hay muchas organizaciones que aprecien ese tema, ¿no? Pero hay mucho más atrás de esto. Ajá. Entonces, ¿cuál es el valor que podemos obtener? Y va un poco ligado también con algunos casos de uso, pero por ejemplo tener el concepto de Data Driven Business. Es decir, que todas las decisiones que tomamos en la operación de un negocio, y no estoy hablando nada más de ventas, sino todo, tenga que ver con datos, no con el feeling del gerente de la planta, no con el feeling del gerente de ventas, sino que todo tenga que ver con información que se utilizó de toda la organización, y con base en eso se tomaron las decisiones. El value realization, que es algo así como el retorno de inversión, es decir, todas aquellas inversiones que han hecho en infraestructura, de bases de datos, de aplicaciones, de infraestructura, de nueva infraestructura en mi data center, llegar a una mayor utilización en un menor tiempo, lo cual me va a dar pues un mejor
o retorno de inversión o costo total de propiedad, ¿no? Entonces, ayudar a que todo eso se acelere y cómo se acelera, y lo van a ver, así como vamos platicando, cuando hablamos de democratización de los datos, autoservicio, todo eso tiene que ver con una adopción más rápida por parte de los usuarios de todos los componentes que están relacionados con el manejo de los datos. Darle, bueno, y el tema siguiente viene, ¿no? Darle a la gente información en buen tiempo que sea consistente y que sea confiable, ¿no? Que el usuario ya no tenga que hacer 10 revisiones al mismo archivo de Excel, sino que está yendo directamente a una vista que le trae esa información que es la adecuada. Tener que mis procesos de negocio sean óptimos en la forma en la que funcionan, que no tenga que hacer yo distintas revisiones de la misma información, sino todos mis negocios, dar de alta a un nuevo cliente, asignar un crédito, generar una orden para manufactura, no sé, que todos esos procesos pues tengan información confiable y me genere eso ahorros e incluso también pues nuevas fuentes de ingresos, poder innovar mucho más pronto, que si hay una nueva tecnología, quiero aplicar los robots en los procesos, que no tenga yo que armar esas fuentes de datos desde cero, sino que ya pueda utilizar todo lo que existe, ¿no? Entre cualquier nueva estrategia. Y bueno, y de nuevo, gobierno y cumplimiento, ¿no? Asegurarse que estamos implementando los controles de gobierno adecuados y que podamos hacer un reporte sobre ellos, ¿no? Donde yo pueda decir, bueno, ¿quieres saber cuál es el origen de mis datos, dónde vienen? ¿Quieres saber cuáles son las reglas que tengo, los usuarios, quiénes tienen acceso a esto? Todo ese tipo de cosas que podamos hacerlas en una infraestructura como esta. Ahora, ¿cuáles son las soluciones que incluyen algunas de las soluciones que incluyen una Data Fabric? Cuando vimos la flor esa al principio, pues pueden ver que hay muchas más de lo que aquí marcamos, pero aquí vemos las que creemos que son más importantes, y en este caso estamos hablando, si se fijan, de funcionalidades. Podrán ver aquí abajo que cuando hablamos de Data Fabric, tanto las fuentes como los componentes del Data Fabric pues pueden ser desplegados en cualquier lugar, on-premise, en la nube, o puede ser híbrido. ¿Qué es la información que voy a utilizar para que el Data Fabric pueda ser explotado por los usuarios? Datasets limpios, estandarizados, duplicados, datos maestros y datos de referencia, metadatos, modelos de datos y reglas de negocio. O si tenemos una base de datos de grafos, bueno, que también pueda tenerlo y saber cómo se relacionan los componentes, ¿no? Y cuáles son los tipos de fuentes que voy a utilizar. Aquí es un tema muy importante, porque a veces se piensa que un componente que un data fabric puede ser excluyente, por ejemplo, de un data warehouse. No son estrategias excluyentes, sino son estrategias complementarias. Un data warehouse o un data lake pueden ser fuentes para el data fabric o incluso formar parte del mismo, ¿no? Dependiendo cuál sea la estrategia, cuál es el tiempo y en qué momento estamos respecto a las implementaciones de cada uno de estos componentes. Si pueden ver, hay datos de referencia, datos maestros, aplicaciones, web services, no sé, cualquier cosa que sirva para mejorar el negocio. ¿Y cuáles son? ¿Para qué sirven? Información operacional, analíticos para que los usuarios los exploten, si ven self-service analytics, aplicaciones, data science, no sé. Todos estos tipos de informaciones deben ser o deben poder explotar todo aquello que sea compartido en la capa de Data Fabric. Y un tema que es importante y que a mí los clientes me preguntan mucho, ¿quién debe estar involucrado en un proyecto de Data Fabric, en un proyecto de datos maestros, en un proyecto de calidad de datos? Hay diferentes roles, hay que saber identificar cuáles son importantes para su implementación, como los ingenieros de datos, ingenieros de aplicaciones, el data steward,
ingenieros de usuarios de negocio, que siempre son importantes. Entonces, todos estos roles son importantes, poderlos mapear en cada uno de los procesos que se va a implementar. Y bueno, centralmente, ¿qué es lo que tenemos? Manejo de datos maestros, de metadatos, la integración de los mismos. Hemos hablado aquí, no sé si sea importante hacer la distinción, porque lo he mencionado en varios momentos, pero cuando hablo de integración de aplicaciones, hablo de ese proceso que mencioné al principio, ¿no? Que era el cliente se registra en mi página de ganar puntos por fidelidad y que automáticamente se disparen todos los procesos para que eso se registre en el CRM, en el ERP y en mi página, en mi tienda en línea. Bueno, esa es integración de aplicaciones. Pero está la integración de datos, que es muy importante cuando hablamos también de Data Fabric, que es poder tener información de todas las fuentes, ¿no? Obviamente filtrarla, enriquecerla, para que después sea entregada a los usuarios y que cumpla con las necesidades de los diferentes usuarios que tenemos acá. Entonces, eso sí, a alto nivel, una arquitectura de referencia. Podemos llegar, evidentemente, pues a mucho detalle, ¿no? Donde ya distingamos cada uno de los componentes dependiendo, de nuevo, la madurez de la arquitectura de negocios de los usuarios. ¿Cuáles son componentes que nosotros consideramos importantes que deba tener un Data Fabric, como le llamamos una Agile Data Fabric? Pues es el manejo de datos maestros y datos de referencia, es decir, generar el dato maestro de todo aquello que es importante para el cliente y que es para un cliente puede ser su propio cliente, para otros clientes puede ser sus proveedores, para otros es el producto, ubicaciones, materiales, no sé. Un dato maestro puede cubrir, puede hacer referencia a distintos dominios dependiendo del negocio de cada cliente. Una capa semántica, normalmente nosotros la cubrimos con el tema de virtualización de datos, donde yo pueda dar acceso a todos los usuarios hacia esas fuentes donde está la información para que ellos puedan desarrollar cualquier tipo de iniciativa, de nuevo, de reportes, de aplicaciones, de cumplimiento. Calidad de datos, que es un componente que aunque lo tenemos aquí como un componente único, puede venir integrado en conjunto con la parte de capa semántica, obviamente, y con la parte de datos maestros. Es decir, un lugar donde yo voy a limpiar los datos, de duplicarlos, estandarizarlos, de manera que una aplicación específica o todas las de mi organización o varias puedan hacer uso y explotar esos datos ya, llamémoslos, que ya fueron limpiados, ¿no? El manejo de datos en streaming, que lo habíamos mencionado, que es, digamos, el tiempo real, ajá, donde es poder analizar también la información, poder analizar la información momento en que se esté generando antes de ser persistida en una base de datos. Y luego el manejo de los metadatos. Crear esa estructura, digamos, como si fuera un marketplace, donde los metadatos les sirvan más allá del equipo de desarrollo, que siempre los van a necesitar pues, para crear esas nuevas visualizaciones o aplicaciones, pero que también un usuario pueda navegar en ese marketplace de artefactos de datos donde pueda ver, pues mira, tenemos conexiones a todas estas fuentes, ¿no? Es un SAP, es un Oracle, es una base de datos nada más, es un servicio web, es un archivo, y el poder decidir el usuario con base al conocimiento de estos metadatos, si alguno de esos artefactos los puede reutilizar para sus iniciativas. Y de nuevo, este componente también va integrado o puede ir integrado en conjunto con otros componentes. Entonces, todos ellos creemos que son componentes importantes y les voy a platicar un poco más a detalle de cada uno de ellos. No todo el detalle de lo que tenemos en TIBCO, pero sí cosas que son importantes, por ejemplo, para la capa semántica, que como les digo, nosotros lo vemos, tenemos una solución de virtualización de datos donde
la capacidad esencial, ¿no? Si yo voy a hacer esa capa semántica, debo tener acceso a una gran cantidad de fuentes de datos, aplicaciones, y aplicaciones ERP, CRMs, correo electrónico, directorio activo, web services, bases de datos, pues también desde simples bases de datos relacionales hasta estructuras de data lakes, data warehouses, en la nube o on-premise, es decir, la tradicional o serverless, ¿no? Entonces tener toda esa capacidad de conectarse a las distintas fuentes para ponerlas a disposición perdón, de los usuarios para cualquiera que sea su iniciativa. Si ven, por ejemplo, ahí pusimos el Big Data Streaming, ¿no? Es decir, no nada más lo tradicional, sino que el usuario pueda utilizar esta capa semántica como intermedio para llegar a cualquiera de estas fuentes, poder generar esas vistas para que los usuarios, ya sea que ya se les den, lo pongan a su disposición, o puedan a través de esto que comentaba de navegar a través de los metadatos, ellos entender estas vistas con nombres amigables y que ellos puedan también explotarlas para después utilizarlas en la aplicación que necesiten, ¿no? Evidentemente, y estoy seguro que muchos de ustedes están pensando, pero ¿cómo voy a darle acceso a los datos en tiempo real sin pasar por mi data warehouse o mi data warehouse combinado con información en tiempo real y en ese momento voy a lanzar el query? Y ese es un temor que mucha gente tiene cuando hablemos de temas de virtualización, pero así es, ¿no? Entonces, la plataforma lo que debe tener es una capacidad para generar planes de ejecución de estas búsquedas hacia las fuentes de una manera muy, muy óptima. Lo que les hablaba de los metadatos, que el usuario pueda ir a ver todos esos componentes y ver qué es lo que está, cuáles datos son los que están disponibles. Ajá. Y podemos hablar de nuevo datos virtualizados, no virtualizados, porque puede ser que haya una fuente que sí, porque no puedo utilizarla en horas de operación, esa fuente sí necesito que la tomes de un caché. Ya no hablamos ni de datos, no. Necesito que haga un caché todos los días en la noche, porque esa fuente sí no la puedo yo lanzar una búsqueda en tiempo real. Hago esa combinación, como dice acá, y también poder identificar el linaje de esos datos. ¿De dónde estoy obteniendo esos datos exactamente y cuál es la información y cómo fue transformada en cada uno de sus momentos? Evidentemente la seguridad, tanto la seguridad de acceso, o sea, de autorización, como también seguridad a nivel de los datos, que yo pueda enmascarar un campo, ¿no? Lo que decíamos de sueldos. Oye, pues sí, todo el mundo puede ver la lista de todos los empleados de la organización, ¿no? Internos, pero voy a enmascarar el campo salario, porque ese nada más lo puede ver los directivos y algunas personas del recurso humano, ¿no? Y poder tener todas esas políticas, integrarlo con los sistemas de seguridad que ya tengan los clientes, y obviamente que tengan pues todas las herramientas para que esto, los usuarios, el diseñador de estas vistas, que es el que va a poner después todo esto a disposición de los usuarios, pues pueda generar estas vistas, pueda incluso hacer scripts, que la mayoría sea drag and drop, que pueda hacer toda la configuración necesaria, ¿no? Entonces, esa es la capa semántica o capa de virtualización. Y luego tenemos un concepto muy conocido, creo, y que tiene mucho que ver con la data management, que es el manejo de datos maestros, ¿no? Y que debo tener una plataforma que me permita modelar cualquier tipo de datos. ¿Qué es cualquier tipo de datos? Si yo tengo clientes que son, personas o clientes que son empresas o una combinación, pues yo poder tener un modelo de datos que me permita incluir todo eso que sea para mí importante y que pueda trabajar con ello, ¿no? Que no sea una plataforma cerrada donde yo tengo que ajustarme a ella, ¿no? Sino que la plataforma se ajuste a mi negocio, implementar lo que decíamos, las reglas de validación, identificar duplicados y poder generar información acerca de esta, ¿no? Porque recuerden, mis datos maestros, aunque el dato en sí no cambia, sí cambia en volumen, ¿no? Ojalá, porque eso quiere decir que mi negocio va bien o porque voy teniendo más productos o más clientes, lo cual
significa que mi negocio está creciendo, entonces lo tengo que alimentar constantemente, entonces tengo que aplicar esa calidad a los nuevos datos, ¿no? Poder conocer todo el ciclo de vida de los datos, es decir, desde que fueron creados, las modificaciones que se le han hecho, cuál es su estado actual, e incluso poderlo restaurar de estados anteriores. El manejo de jerarquías, aunque los datos todos viven en una forma tabular, llamémoslo así, porque usamos una base de datos relacional, yo poder crear estas vistas jerárquicas de tal forma que el usuario de negocio pueda entrar y verlas de una forma que para él sea mucho más fácil actuar sobre esos datos y no en una forma tabular, que tenga todas las herramientas, ya lo mencionamos, para visualizaciones gráficas, para que sepa cuál es el campo que va a persistir, cómo tomar una decisión ante dos registros muy parecidos, pero uno tiene unos datos válidos y otros datos válidos, cómo hacer esa fusión de los 2, 3 o 4 registros que sean y decidir cuál es el campo qué dato persiste de qué registro para crear ese golden record, por ejemplo, ¿no? Y obviamente que también pueda hacer eso de forma automática y que tenga esos flujos de trabajo y de autorización que permitan pues, involucrar todos los componentes de la generación del dato maestro, ¿no? El manejo de metadatos, pues de nuevo, esto si recuerdan es muy parecido a lo que decíamos en la capa de virtualización, ¿no? Discovery and Extraction. Aunque los metadatos no es traer los registros, pero sí es conectarme a una fuente, identificar pues qué tipo de fuente es, número de tablas, registros en las tablas, tipos, no sé, toda la información necesaria para yo poder tener ese catálogo de datos para que mis usuarios lo puedan utilizar y poderlo explotar, tener ese depósito de metadatos donde los usuarios puedan ir y navegar entre esa información y utilizarlo como si fuera un tipo marketplace, como les decía hace un momento, oye, esta tabla me sirve, quiero que me la pongan a mi disposición y ya que pase por un flujo de trabajo, que lo autoricen y me den acceso a la misma, ¿no? Donde se pueda colaborar entre los usuarios. Esto tiene mucho que ver con adopción. Recuerden, entre más usuarios, departamentos, aplicaciones, utilicen cualquier componente de tecnología, ¿no? Pero en este caso que estamos hablando de un data fabric, entre más usuarios lleguen a explotarlo y utilizarlo, pues el retorno de inversión se va a ver mucho más rápido. Ya hablamos de compliance y control. Ajá. Clasificación y linaje. Este es muy importante que los usuarios no estamos hablando ya nada más de los encargados de los datos, sino que el mismo usuario sea capaz de clasificar un artefacto de datos. Recuerden, un artefacto de datos puede ser una tabla, una conexión, una vista, ¿no? Pero que ellos lo puedan clasificar, ver de dónde viene e incluso colaborar entre los usuarios, por ejemplo, respecto a la calidad de esos datos, que si sirven o no sirven, ese tipo de cosas, y los indicadores de la calidad de los datos, ¿no? ¿Qué tan completos están? ¿Cuántos son? ¿Cuántos errores tienen? Este tipo de cosas que nos puede identificar la solución. Y finalmente la parte de calidad de datos, donde yo lo que voy a hacer de nuevo es poderme conectar a cualquier fuente y extraer o obtener los datos de esas fuentes y poderlos perfilar, es decir, ver qué tipo de datos son, cuántos son, qué tanta calidad tienen en cuanto a duplicidad, completitud, estandarización, ajá, y además de eso, calificarlos, ¿no? Entonces, una vez que yo obtengo esos datos de esas distintas fuentes, con base a reglas, evidentemente, pues poder hacer completar los datos, estandarizarlos, desduplicarlos, de tal forma que cada vez que vuelvan a pasar esos datos por esa capa de calidad, pues se puedan corregir para que ya sea que sean explotados por otra aplicación, por ejemplo, por la capa de datos maestros, por ejemplo, o puedan regresar a su sitio original, pero ya limpios, ya sea que venían del ERP, del CRM, de cualquiera de esos, de esas fuentes, o es decir, que sea un proceso constante en la parte de calidad. Y obviamente que los usuarios de negocio, los usuarios del departamento de datos, pues puedan identificar cómo ha cambiado en el tiempo
la calidad de los datos, ¿no? Sigo limpiando los mismos datos. ¿Qué quiere decir? Que en la aplicación original no tengo los controles suficientes para hacer la captura de esos datos, o no, con el tiempo se han ido mejorando y que lo que quiere decir que mi proceso está mejorando. Le llaman herramientas de desarrollo, pero la mayoría de ellos son drag and drop, pero también se pueden hacer ciertos scripts para hacer ciertas cosas muy específicas en el tema de la limpieza de los datos, ¿no? Y que la integración con las otras aplicaciones, de nuevo, yo no tengo que crear un ETL que me va a tomar 6 meses para poder traer la información desde mi CRM a la capa de calidad, y luego de la capa de calidad regresarlo al CRM o pasarlo a otra base de datos me tome otros 6 meses, ¿no? Que esa integración sea muy sencilla, sobre todo la hacemos vía APIs, de tal forma que la integración entre los sistemas sea muy rápida y un proyecto específico de calidad de datos también sea muy rápido, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los casos de uso? Casos de uso, y aquí no estoy hablando de un producto en específico, como podrán ver, cada uno de ellos puede incluir una o más soluciones de las que hemos hablado, e incluso soluciones que no he mencionado o que tienen que ver con otros componentes de una infraestructura de tecnología, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo que es un cliente 360, Data as a Service, la capa de virtualización y Master Data Management. ¿Qué hago? Esta slide me gusta porque aunque no se ve muy bien, pero pueden ver aquí donde dice Anything 360, es que yo puedo hacer una vista 360 de distintas, llamémosle dominios de datos dentro de mi organización. ¿Qué es importante para mí? En la mayoría de los clientes vamos a encontrar o clientes o producto, pero puede ser, como pueden ver ahí, tenemos una variedad enorme de qué tipo de clientes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es que voy a combinar datos transaccionales con datos maestros, y con base en eso voy a crear una vista 360, de tal forma que yo puedo ver en mi aplicación, no sé, de asignación de créditos, en ese momento, el dato maestro de Edgar Zamudio, o sea, es decir, su nombre, domicilio, correo electrónico, todo eso, pero también voy a ver, por ejemplo, las últimas interacciones que tuvo. Es decir, pues tiene contratado tal crédito, sacó dinero ayer del cajero, no sé, cosas que se pudieran ver, ¿no? Para que me dé, o sea, una cosa es el dato maestro, otra cosa es la vista 360, ¿no? La vista 360 es más, digamos, más completa. Poder hacer esta capa de Data as a Service, ¿no? Que es un componente esencial de un Data Fabric. Es decir, tener mis distintas fuentes, esa capa de virtualización que va a poner a disposición de los usuarios, no importa si es para una aplicación, usuarios internos o externos o un web server, poder tomar esa información y explotarla, pero también combinarla, por ejemplo, con APIs o web services de distintas aplicaciones, donde ya voy a combinar, por ejemplo, el cálculo de la última tasa de interés que obtuve de Banco de México, con la información de mis productos en este momento y la información del cliente, ¿no? Hacer ese tipo de cosas donde ya los usuarios se sirven de los datos, lo ven en ese catálogo del que les he estado comentando y toman los distintos componentes para ellos generar su propia aplicación. La capa virtual de datos, donde no tengo que volver a replicar mis datos. Entonces, tengo acceso a todas las fuentes. Aquí pueden ver, y hay muchos más tipos de fuentes donde los voy a combinar y a transformar. Si es, voy a optimizar las búsquedas a cada uno. Si es necesario, voy a crear una fuente de caché y después voy a entregar los datos. Es decir, que cualquier usuario desde su Power BI, ClickView, Spotfire, no sé, o una aplicación in-house, o una aplicación también de Big Data, se pueda conectar y obtener información, bueno, traer datos de todas las fuentes ya combinadas, limpias, mejoradas, y con el gobierno necesario de los datos, ¿no?
De nuevo, como pueden ver, una capa de virtualización no es excluyente de un data warehouse o de un data lake, sino que son estrategias complementarias. En la presentación que hemos hecho hoy, voy a hacer un paréntesis rápido. En TIBCO tenemos soluciones de analítica. No estamos en el concepto de Data Fabric. La analítica es una capa que viene después, ¿no? Digamos, ya es la capa de usuario. El Data Fabric es toda la base para poder acceder y traer los datos y explotarlos, ¿no? Y finalmente, el Multi-Domain Master Data, es decir, yo poder implementar una plataforma de datos maestros donde voy a empezar con clientes. En 4 meses implemento el dominio de productos, después activos, inmobiliarios, no sé. Toda esa información para yo ir implementando en la misma plataforma distintos dominios para ir mejorando el uso de la herramienta, ¿no? Esta es una vista de arquitectura un poco más a detalle. No voy a entrar a tanto detalle, pero como pueden ver, de nuevo tenemos las fuentes, tenemos la capa de datos maestros, donde está el modelado de datos, la integridad, gobierno. Tenemos la capa de calidad de datos. De nuevo, aquí los tengo separados, pero podría ser que todo esto sea un solo componente, o puede ser que el cliente empiece nada más con la parte de calidad o nada más la parte de datos maestros, ¿no? Entonces, así es como lo puedo llevar. Tengo el catálogo de datos que tiene que ver con los metadatos y la capa de virtualización. De nuevo, esta podría ser una sola capa o lo puedo tener divididos en 2 componentes, ¿no? Entonces, es de nuevo dependiendo de la madurez de los clientes. ¿Para qué lo voy a utilizar? Para analítica, ciencia de datos o aplicaciones. No es nada más un tema de analíticos. Y del lado derecho, pues pueden ver algunos casos de uso, ¿no? Adopción de la nube, Data Hub, migración de datos. Y aquí puse un par de ellos, que es, por ejemplo, la adopción o migración hacia la nube. Donde en una arquitectura original, pues tengo mi Data Fabric que me conecta a todo lo que tengo en mi data center, archivos, data warehouse, bases de datos, y que es explotado por todas las aplicaciones que tengo en mi data center. Pero en algún momento me quiero empezar a mover a la nube. Una ventaja es que mi Data Fabric no lo voy a mover porque este mismo debe ser capaz de conectarse a los componentes que tengo en la nube, sin dejar la conexión a los sistemas originales y que pueda ser explotado por las mismas aplicaciones o incluso aplicaciones de las cuales ya es el deployment hacia la nube. Y llegar a un momento donde todo se vaya a la nube, por ejemplo, donde ya desconecto mis fuentes on-premise, todo lo tengo en los distintos proveedores de nube y todas mis aplicaciones también las tengo en la nube. Pero, aunque aquí son 3 diferentes, pero puede ser cómo va procesando un cliente que quiere utilizar un Data Fabric para una migración o adopción en la nube. Tenemos clientes que han hecho eso, donde el Data Fabric se mantiene, lo único que va haciendo es conectando nuevas fuentes y desconectando las viejas. Aunque, no, para ser muy sincero, la mayoría están aquí en medio, ¿no? Donde hay cosas que nunca van a quitar del data center, ¿no? Que siempre van a permanecer ahí, pero, por ejemplo, su data warehouse que tenían acá, lo subieron a Google, entonces en algún momento tienen los 2 data warehouses conectados. Cuando ya migraron todos los datos en la nube, ya vieron que todo funciona bien, desconecta del que está on-premise, ¿no? Y bueno, es un caso de uso. Y el otro es el data service, el data as a service, donde mi capa de Data Fabric no nada más va a presentar la información como si fuera una base de datos, sino también vía un servicio REST o SOAP, para que pueda ser explotado vía APIs por tanto consumidores internos como consumidores externos, donde ya llegamos a este data as a service. Seguramente para los externos es algo para que mis clientes vean un dato específico o para que mis proveedores vean algún tema de facturación, este tipo de cosas. E internamente, pues yo la puedo utilizar para una infinidad de casos, ¿no?
Ahora, algunos clientes, ahí me voy a ir un poco rápido, porque veo que andamos un poco arriba del tiempo. Pero bueno, en este es un cliente que tenemos en Europa, se llama Cloetta, y ellos lo que hacen es que venden dulces. Ellos los fabrican, los distribuyen y los venden. Por el tipo de crecimiento de la organización, pues tuvieron la complejidad de que tenían una gran cantidad de fuentes, lo que les hacía muy complejo poder sacar un reporte para poder saber las ventas por producto, por país, en la combinación de esas, poder hacer un forecast para la fabricación. Entonces, aquí fue un caso de muy específico del tema de virtualización, donde en combinación con su Enterprise Data Warehouse, aquí lo pueden ver, junto con TDB, pudieron hacer un ambiente de datos en el cual el reporteo que hacen con una herramienta que ni siquiera es de TIBCO, pudieron tener acceso a esas decenas de fuentes y ahorrarse cientos de horas, hombre, para hacer ese movimiento o masajeo de los datos, ¿no? Entonces, este es un caso bien interesante porque Cloetta no nada más creció de forma orgánica, ¿no? Sino creció también comprando otras empresas, como es la mayoría de los casos en las empresas, y lo cual creó ese, ese, esa infraestructura de datos muy compleja que hacía que simplemente el cierre pues fueran cosas de días, o el poder sacar el dato exacto de la venta de nuevo producto país, pues también eran horas y horas, hombre, ¿no? Que lo hacía muy, muy complejo. El otro cliente que tenemos es también es una empresa, seguramente si alguno de ustedes los conoce mucho, hacen pan, hacen sándwiches y otros productos y tienen tanto su distribución en tienda como a domicilio, pero también tienen ellos sus propias, pues son como tipo restaurantes donde se compra el pan o el sándwich completo, el café. Y bueno, un tema súper complejo en cuanto primero los menús, ¿no? Pues sus menús, pues que incluyen eh, producto terminado, los panes, pero también producto terminado y transformado, es decir, un sándwich, una torta, bueno, sándwich para otros torta les sonará igual, ¿no? Pero donde era muy complejo poder conocer el inventario exacto, poder hacer un pronóstico de lo que iban a hacer, el poder tener el menú específico, porque pues también mucho de ello tiene que ver con la ubicación dentro de Estados Unidos, pero también con la ubicación dentro en la temporada. Entonces era una cuestión muy compleja y a través de utilizar, de implementar una estrategia de datos maestros, pues pudieron tener efectivamente cuáles son los menús que vienen en cada lugar, por cada temporada, por cada producto, ingredientes y una serie de cosas que les permitió mucho agilizar la operación y tener pues mucho mejor surtidas las tiendas, menos desperdicio y bueno, fue sobre todo un tema operacional lo que les ayudó mucho con el tema de datos maestros. El otro, perdón, esta empresa lo que hace es tiene una serie de productos y bueno, tuvieron fusiones con distintas empresas y cada una de las empresas hace diferentes cosas y tenían un problema grande en lo que era primero el tema de el tema del reporteo, ya que no tenían la información consolidada y además no tenían la consolidación del producto, no tenían un producto específico que les ayudara a identificar en dónde estaban sus inventarios, sus ventas. Entonces, aquí fue una combinación tanto de datos maestros como de datos como de virtualización, lo que les permitió pues, mejorar mucho el tema de cómo lo hacían.
Este cliente es una empresa que tiene gasolineras en Canadá, tiene 1,300 y tantas estaciones, pero como ha pasado también aquí en México, todas estas estaciones también tienen, ya sea de la misma empresa o rentado el lugar, una tiendita o una cafetería en cada una de ellas. Entonces, el manejo de las estaciones de trabajo y poder identificar todas las fuentes de ingreso de cada una de ellas era muy complejo. Aquí el dato maestro, si pueden ver la parte de MDM, el dato maestro pues incluía lo que era una estación, pero esta estación pues debe tener distintos componentes, como por ejemplo, si tiene una cafetería, si tiene un Starbucks, un Dunkin' Donuts, o tiene una tienda, un foodman que es propietario. Entonces, ellos tuvieron cada estación de gasolina, como pueden ver, tiene 350 atributos que incluyen todos estos componentes, hasta su ubicación geográfica también, lo cual les ayudó mucho pues ya a poder conocer cuál es el desempeño de cada una de sus tiendas, las necesidades, e incluso poder tomar decisiones respecto a dónde abrir una nueva, cómo se han comportado con base a la región donde existen, ¿no? Esta es Oiga, una cosa. Adelante. te iba a decir, si regresabas un poquito al anterior, el caso anterior, nada más quería comentarles algo. Ahí está. Al anterior, al de los sándwiches. No, perdón, el de los sándwiches. Este. Ya el Ah, de. el pantry. Ajá. Ah, De hecho, quería comentarles ahí, este caso de éxito es uno de los más importantes que tenemos porque esta empresa, a través debido a la pandemia, hizo una transformación digital completa utilizando el concepto de Data Fabric. ¿Qué hizo? Vendía sándwiches y vendía café y vendía muchas cosas y como mencionó Edgar, armaban los menús en base a lo que tenían, ¿no? O sea, si hoy tienen jitomate y aguacate, lo ofrecen con jitomate y aguacate y si mañana no surten suficiente, entonces cambia el menú un poco. Esto mismo que tienen, digamos, de flexibilidad para el menú, lo aprovecharon y entonces, a partir de la pandemia, cuando tuvieron que cerrar tiendas, en lugar de cerrar totalmente, transformaron la venta de sándwiches en venta de los artículos, o sea, vendían ahora el jitomate, las lechugas, el pan. Entonces, se volvieron tienda de autoservicio, de estas groceries, como le llaman en inglés, en todas las panaderías, estas son estas tiendas, restaurantes que tenían, y de esa manera no tuvieron que cerrar, no tuvieron que correr personal, e hicieron una transformación digital prácticamente en cuestión de 2 semanas. En 2 semanas arrancaron, o sea, de que lo pensaron y arrancaron el concepto nuevo. Imagínense lo que es posible hacer con este tema de Data Fabric. gracias, Adolfo. Gracias. El, el, el otro caso que tenemos, esta empresa es una empresa que hace de todo, desde extracción de combustible, tiene refinerías, hace componentes para aparatos eléctricos, para relojes, no sé, tiene una infinidad de, de negocios, desde cosas, es muy interesante lo que hace, porque desde cosas tan contaminantes como una refinería, hasta muchas iniciativas que tiene, por ejemplo, para mejorar el ciclo de siembra, reducir el uso de fertilizantes y ese tipo de cosas que a veces afectan el ambiente. Entonces, es muy variado lo que hacen ellos. Entonces, el poder identificar todos los productos que hacen, pues era complicado. Y ellos lo que hicieron es implementaron la parte de Master Data Management con la parte de virtualización, donde pueden en todo momento monitorear todos sus negocios desde la adquisición de los productos, entrega, cuando tiene que ver con manufactura, por ejemplo, o con la refinería, hasta la entrega al cliente. Entonces ellos implementaron un tema de el monitoreo de la cadena completa de valor,
ajá, que es el Real Time Enterprise Data Awareness, donde en vez de tener todos tus componentes separados y desconectados, tú puedes verlo, todo ese proceso, y poder identificar en dónde estás teniendo un problema de que no te entrega un proveedor, o no estás facturando, o tienes problemas en la manufactura. Entonces, para generar eso es complejo. El haber podido generar el dato maestro de clientes, de productos, de servicios que dan, les ayudó mucho, pero obviamente también poderse conectar a todas las fuentes, ¿no? De poderse conectar a todas ellas y poder obtener información de todos y pues poder monitorear su negocio de forma muy, muy óptima. Y bueno, finalmente de mi parte, ¿por qué es importante el tema de, la, de generar este Data Fabric? Y estos son datos interesantes, ¿no? El, el tema de la venta de los datos, ¿no? Dice, la mayoría van a hacer, o van a comprar o van a vender vía data marketplaces. Es decir, implementar un tema de monetización de datos, donde no vas a vender los datos de tu cliente, sino su comportamiento, cómo eh, compran tus productos, en dónde los compran, de qué estrato social son. Entonces, en algún momento, y yo creo que ese dato es muy correcto, el 25% lo está implementando. Créanme, hay muchos bancos, retailers, fabricantes que ya están vendiendo esa información, que no estamos hablando de vender datos personales, sino datos del comportamiento de las personas, ¿no? Y el siguiente es lo que se gastan las empresas, lo que pierden, 21 centavos de cada dólar, ajá, nada más por la mala calidad de sus datos. No facturas a tiempo, fabricas de más o fabricas de menos, no sé, este tipo de cosas que los gastos que tienes, lo oneroso que es datos, no me gusta decir sucios, pero sí incompletos o de baja calidad, lo que causan en las organizaciones, ¿no? Y este es uno que les comenté, no me acuerdo que lo había puesto aquí, ¿no? El 40% de los usuarios de los datos gastan el 30 o 40% de su tiempo en buscar dónde están los datos, ¿no? Es increíble que pase eso en las organizaciones. Por eso sucede en las organizaciones de todos los tamaños, ¿no? Y una vez que los tienen, pues el otro 20 o 30% de su tiempo lo van a utilizar para limpiarlos, quitar los duplicados, estandarizar los nombres, ese tipo de cosas que hacemos en Excel cuando los datos vienen incorrectos. Es decir, puede ser que un usuario de los datos puede pasar entre la mitad o más de la mitad de su tiempo nada más en el tratar esos datos y no en explotarlos realmente y sacarles el valor correcto. Nada más ahí como mensaje de mi parte final respecto a TIBCO. En TIBCO tenemos 3 líneas de soluciones o 3 pilares, les llamamos nosotros. Como los pueden ver ahí en la pantalla, es Connect, Unify y Predict, y los ordenamos de esa manera porque del lado izquierdo en Connect tenemos todas aquellas soluciones que nos van a permitir hacer la integración de aplicaciones, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Mi ERP con mi CRM, con mi página web, a través del manejo de eventos, donde esos eventos yo los voy a calificar, los voy a hacer que reaccionen de diferentes maneras con base a reglas de negocio, donde voy a utilizar arquitecturas de mensajes, donde yo, en vez de mandar un archivo o un registro, voy a mandar un mensaje a una cola de Kafka, donde después lo va a tomar otra solución para seguir con la información y manejar todo ese ambiente de APIs, de tal manera que yo pueda tener también un marketplace de APIs, donde, mira, aquí está el API para conectarme al CRM o para sacar tal información de tal tabla específica, ¿no? Después viene el componente central del centro que llamamos Unify, que es de lo que hablamos hoy, todo lo que tiene que ver con datos maestros, virtualización de datos, calidad de datos, metadatos, y el tema de Predict, ¿no? Que en algún momento tal vez podamos platicar más a detalle, que es desde
el análisis, analíticos visuales, hasta analítica avanzada. Tenemos nuestra plataforma de Data Science, nuestra plataforma de Model Ops, donde se va a operacionalizar esos modelos de inteligencia artificial para que se apliquen a distintos flujos de datos y poder mandarlos calificados y que nuestra plataforma de analíticos se puedan visualizar o en cualquier otra. Entonces, bueno, ahí también tenemos temas interesantes, ¿no? Y finalmente, para ustedes o para sus clientes, ¿por qué hacer algo? Y bueno, aquí nos va a platicar Adolfo, como conclusión, aquí un par de slides. ¿Estás? Gracias, Edgar. Sí, gracias. Realmente aquí, para concluir con el tema de Data Fabric, quería poner un par de puntos, ¿no? ¿Por qué hacer algo? ¿Por qué no quedarse como estamos hoy en día? Porque realmente hay una necesidad creciente en las organizaciones de agilidad y accesibilidad a los datos. Y esto anticipa que vamos a tener, digamos, rendimientos en el corto plazo. Aquí lo importante es que estas empresas que van a prosperar con aprovechando estas tendencias y estas nuevas soluciones de mercado, van a apoyarse y automatizar las decisiones, es decir, tomar mejores decisiones con mejores datos y en el momento correcto. Y adicionalmente, pues estamos en una constante vorágine de cambios, tanto del negocio como de las áreas de TI, lo cual demanda que tengamos herramientas que sean muy buenas, digamos, de calidad, para manejar, valga la redundancia, calidad en los datos, manejo de catálogos de datos, metadatos, soluciones de administración, de maestros de datos, de integración, como una solución completa, porque finalmente necesitamos invertir sabiamente en una solución que sea completa y que no me tenga que pasar mucho tiempo en la curva de aprendizaje y me dé resultados digamos, en el corto, mediano plazo que pueda yo dar al negocio, principalmente porque son inversiones, ¿no? Y ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque realmente necesitamos tomar mejores decisiones basados en poder analizar, digamos, o tener conocimientos del negocio en avanzada. Por eso las herramientas de inteligencia artificial y machine learning nos están apoyando en muchos de los procesos de negocio y la toma de decisiones, porque finalmente tenemos que ser un paso adelante de lo que los clientes y usuarios nos exigen, ¿no? Finalmente, como mencionó durante la plática Edgar, estamos en una dinámica de convertir nuestras aplicaciones basadas en datos o en eventos, inclusive, que probablemente vengan de usuarios externos, ¿no? Y en esto déjenme decirles, muchos de los casos que les mostramos son organizaciones exitosas que han utilizado este tipo de infraestructura para darle mayor agilidad y flexibilidad para un mayor y mejor acceso a fuentes de verdad y control de su información o de sus datos, ¿no? Que al final el que contemos con mejores datos en el momento correcto, en el lugar correcto, nos va a ayudar, como decía anteriormente, a una mejor toma de decisiones. Y pues con esto queremos concluir nuestra presentación y damos pie a sus preguntas. Como decía también Edgar, traemos ahí algunas preguntas al final porque queremos obsequiarles un souvenir de parte de TIBCO, digamos, agradeciéndoles su asistencia y su atención a este seminario. Paco, por favor, si tomas el control. Con gusto. Buenas noches. Déjame presentar.
aquí ya hay una pregunta, no sé si de una vez empezamos con esta las preguntas o... Venga, venga. Tiene pregunta, nos preguntan que si Data Fabric es un símil de Data Governance o Data Quality, es un concepto, ¿cómo se alinea con Data Management? Pues ahí, por favor, Edgar, si eres tan amable. Bueno, como comentábamos, son una serie de funcionalidades que incluyen una arquitectura para poder servir como base para toda aplicación o usuario que necesite hacer uso de los datos. Con el debido gobierno, tú preguntas, ¿es Data Governance? Data Governance es un requerimiento de un Data Fabric, es un concepto que se puede implementar en cualquier tipo de iniciativa y el Data Governance es un requerimiento para implementar un Data Fabric y como es ahí, es más un concepto que incluye todos estos componentes y Data Management es, digamos, el concepto más grande y un Data Fabric es un concepto más específico de servir los datos para cualquier usuario, cualquier tipo de uso, no importa dónde estén caso de uso, no importa dónde estén los datos. Bien, les vamos a pedir de favor ya sea de su computadora o desde su celular, ingresen a la página menti.com. La estoy poniendo en el chat y les va a pedir un número. Les tendrán que dar el número que estoy pegando también en el chat, que es 308-5066. ¿Se podrían registrar? Tenemos dos preguntas más en el chat, Paco. No sé si las contestamos de una vez. Adelante, adelante. Nos vamos. Dice, bueno, aquí creo que la pregunta anterior quedó contestada, ¿no? Realmente el Data Fabric es un concepto que involucra básicamente todo lo que mencionaste en esta pregunta, Data Governance, Data Quality y Master Data Management, ¿eh? Definitivamente. Les vamos a compartir a través de Paco, tenemos un pequeño, bueno, tenemos dos documentos, uno que es un white paper donde explicamos un poco más detalle todo esto y un pequeño como cuestionario que nos permite identificar qué es un Data Fabric en base a 10 componentes importantes que tiene Data Fabric y un Data Fabric forzosamente tiene Data Quality, Data Governance, Master Data Management, la capa semántica, etcétera, ¿no? Entonces ahí va a quedar un poco más claro el concepto, ¿no? Pero sí engloba a todos. Luego, dice, ¿es una Chief Data Office como le ayuda o cómo le ayuda contra Data Management? Bueno, yo creo que es básicamente lo mismo, Edgar, si nos quieres ahí ayudar. Sí, no, de hecho, como decía, el concepto de Data Management es mayor al Data Fabric. Entonces, y bueno, los dos son un concepto y una de las formas de implementar una estrategia de Data Management es con un Data Fabric. Es decir, poder conectar todos esos componentes, definirlos, hacer una arquitectura que le permita al CDO, al Chief Data Officer, ir mejor en su data management. Pero obviamente componentes como gobierno de datos van a venir de una implementación previa de data management. No sé si me explico. Ahí, Janeta, si nos retroalimentas y si te contestamos esa pregunta. Y ahí tienes una última pregunta. Alto nivel en el rubro de arquitectura lo interpreto como un ODS. Aquí la verdad es que ODS me pregunta que si es correcto. No, ¿qué es ODS? Perdón.
justamente eso era lo que no quedaba claro. ¿A qué nos referimos con ODS? Porque el tema, Es almacén operativo de datos, Operating Data Store. ok. Data Store. Ok. Operational Data Store, sí, perfecto. No, es una arquitectura más bien. Aquí estamos hablando de una arquitectura de manejo de datos y no tiene nada que ver con el tema de Operational Data Store. Pudiera haber un Operational Data Store debajo de alguno de los mecanismos de manejo de datos, pero no necesariamente, ¿no? Y estamos prácticamente hablando de todos los temas de software y de arquitectura, de funcionalidad, que engloba lo de la primera pregunta, que engloba data quality, data governance, master data management y la capa semántica principalmente con todas las integraciones necesarias. Bien, en este caso, déjenme hacer la primera pregunta que tiene que ver con cuáles son las presiones que tienen las organizaciones respecto a los datos o información. Y aquí ya han estado contestando, tenemos 10 participantes. En principio, déjenme también aportar algo. Es posible seleccionar más de una respuesta correcta. En este caso veo que datos inconsistentes ha sido la que tiene la mayor cantidad de votos. Hay algunos que traen disponibilidad de datos, pero como está el porcentual, pudiera ser que algunos de ustedes nada más hayan seleccionado una opción. Puede ser más de una opción la opción válida. Nos comenta Paco que solamente está permitiendo elegir una el cuestionario. Ah, Qué bueno, por lo que dice ahí, más de una es correcta, más de una es correcta. que también estaría bien. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Se trabó mi máquina. Ahí está, perdón. Un data fabric debe dar soporte a. También tenemos más de una respuesta, puede ser correcta. Bien. ¿Qué problemas puede resolver un data fabric? Muy bien.
¿Qué soluciones o funcionalidades pueden formar un ADF? Bien. Pues chicos, realmente tenemos varios regalitos a poder repartir. En este caso, tenemos tanto lo que serían, déjenme decirlo, por llamarle de cierta forma, es una carpeta. Bueno, son carpetas y lo que serían plumas. Entonces, en este caso participaron 10 personas en el evento, Adolfo. ¿Cómo ves? Hay que mandarle su souvenir, por favor. Es un portapasaporte, Paco. Perfecto. En este sentido, entonces, tenemos justamente estos elementos. A aquellos que hayan participado, nada más déjenme censar justamente quiénes fueron. Para poderles hacer llegar déjenme llamarle, el detalle que nos está compartiendo justamente el equipo de TIPCO. Pues chicos, la realidad es que no tenemos más allá que agradecerles a todos ustedes. En principio les debo decir muchísimas gracias por participar. Adolfo, Edgar, muchas gracias por la sesión. Nos dejó bastante claro lo que puede sacarse, bueno, lo que puede aportarnos lo que es utilizar un Data Fabric. Se resolvieron varias dudas. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado. Estamos a sus órdenes, Paco, y un gusto poderles haber presentado este nuevo concepto y espero que les sea de utilidad para todos los casos de uso que ustedes puedan tener en sus organizaciones. Gracias a todos. Muchas Perfecto. gracias, Paco, Adán, a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches, Adolfo. Buenas Un noches. placer. Edgar, un Gracias. placer. Sí, Francisco. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.